Te voy a contar lo que me pasa a mí cada año cuando tengo la oportunidad de regresar. Cuando yo viajo, todo el mundo me dice, qué maravilla, qué preciosidad, que puedes irte, que puedes disfrutar de tu familia, que puedes disfrutar del sol. Bueno, porque todo el mundo cree que en Colombia todo el tiempo hace sol y en todo lado hace 30 grados. Entonces todo el mundo está muy contento porque asumen que vamos a pasarla como en un parque de diversiones todos los días. Y cuando yo viajo, viajo a veces hasta por 2 meses, porque como pues el verano y las vacaciones aquí son largas, yo trato de hacerlo desde que tengo los hijos pequeños. Pero la realidad es que cuando yo regreso, regreso a veces con una carga emocional muy fuerte, una descarga que fue imperceptible, que a veces me cuesta entender el por qué y que además me cuesta volver a tomar la rutina. Y lo peor no es eso, sino que se trata de que a veces regresar a casa o regresar a nuestro país de origen no es solo placer, a veces también es agobio, a veces también es incomprensión y se nos activa nuevamente el duelo migratorio en otra esfera que vamos a desarrollar hoy. Y ese agotamiento, Gaby, no es otra cosa sino la destrucción del mito que cuando llegamos a nuestro país de origen, siendo madres biculturales, los niños únicamente al pisar el suelo colombiano, mexicano o peruano, van a hablar el español perfecto y les entrará todo por ósmosis. Y pues nos encontramos con que eso no es así. Así es. Yo soy Gabriela Llerena, soy abogada colombiana, mediadora familiar. Hoy vamos a hablar desde adentro, que usted que tiene, señora migrante, los tiquetes comprados para ir a su país de origen, tiene que escuchar esto para que todo sea mejor en su viaje. Bueno, y soy Mónica Tirado, yo soy educadora en bilingüismo, fundadora de Petit Polyglot, 18 años siendo migrante, mamá de 2 hijas biculturales. Y bueno, Gaby, vamos a entrar en materia de una vez. Entonces, es cuando una mujer vuelve a su país de origen. Normalmente nosotras vamos en julio y agosto, que son los días, los meses de vacaciones en estos países. Y se supone que uno va a recargar baterías, ¿no? Uno va a reencontrarse con uno mismo. Pero como tú bien nos lo dijiste, a veces nos encontramos es con una sobrecarga emocional y con un momento de mucho agobio y cansancio. Y nos devolvemos más cansadas de lo que nos fuimos. Entonces, ¿qué pasa en nuestro cuerpo y en nuestra mente cuando aterrizamos en nuestros países? Pues nos pasa que nos choca la realidad de frente. Como vimos en el episodio anterior, que hablábamos sobre sentirnos extranjeros en nuestro propio hogar, y hablamos mucho de este señor Achotegui, que hablaba de los 7 duelos migratorios y el síndrome de Ulises, todo eso lo desarrollamos súper bien en el episodio pasado, pues aquí vamos a tomar nuevamente esta base para poder entender este duelo migratorio, cómo nos afecta al regresar de visita a nuestro país de origen. Porque ahí es donde se ve el duelo. Se ve desde acá, pues, desde la nostalgia y la remembranza, pero allá se vive, ya es como un choque que te enfrenta y que tú no sabes qué hacer ante esa incomprensión. Entonces, ahí se enfrentan dos familias. La familia idealizada que tú construyes mientras estás lejos y dices, mi familia hermosa, mi mamá, mi papá, mis hermanos tan lindos, todos los extraño. Qué lindo yo poderme despertar un domingo para ir a tomar el desayuno de mi mamá o irme a tomar el almuerzo, bueno, todo lo que uno supuestamente añora, que mis hijos vayan donde su abuela y que puede ser posible, pero eso tiene siempre dos caras. Entonces la primera es la cara efectivamente de la comprensión y el apoyo, pero la segunda también es las realidades, las rutinas y que sabemos que nuestras familias latinas no son perfectas en muchos aspectos, que también tienen muchas singularidades, por no decirlo de otra forma. Entonces, la primera como les mencionaba, es el duelo familiar. Entonces, vuelves a ser hija, vuelves a ser vulnerable un poco ante tus papás, porque pues por más que nosotras tengamos 40, 50, 60 años, incluso si lo logramos, siempre vamos a ser hijas de nuestros padres y eso hay un cambio en el rol y hay un cambio en tu comportamiento. A tu mamá te dice, pero usted por qué cría así al niño, usted por qué le da más, no sé, alcahueta, póngale mejor una ropa más abrigada. Algunas críticas siempre van a haber. Tu hermana que te dice, ay, yo con mi hijo no hacía así, o tu tía, o mil Sí, personas que pueden intervenir. Eso es el duelo. todos tienen algo que decir. Hablemos sobre todo de la mamá y el papá, ¿no? Que se sienten con esa autoridad parental frente a nosotras y nos hacen ese tipo de comentarios. Abríguelos, dele avena, en fin. Eso puede crear el primer conflicto, el primer desgaste emocional para nosotras, porque tú estás tan lejos, estás en tu casa, pues tú haces como a ti se te antoje en realidad, como tú lo sientes tú.
Entonces ahí ese duelo familiar, sobre todo siendo primerizas, en ese primer viaje cuando llegamos con nuestro bebé o con nuestro niño pequeño, Eso como va evolucionando, porque el primer bebé ya hay mucha inocencia, pero ya llegas con tu segundo hijo o incluso tercero, las que son valientes, y es otra cosa. y ya es completamente diferente porque uno se va afirmando, cada hijo le va dando, uno se va afirmando mucho más. Para ti, ¿cómo fue esa experiencia, Gaby? Esa primera vez que tú llegaste con tu bebita a Colombia. El rol de hija automáticamente se asume y hay una especie de obediencia hacia tus padres y de escuchar sus consejos, pero efectivamente eso ha evolucionado con el tiempo. Evoluciona cuando tú maduras, cuando tú sales de ese rol y te das cuenta que pues los papás tienen su importancia, pero ya uno se asume su identidad y asume su rol de mujer independiente y adulta. Nosotras salimos jóvenes, nosotras salimos de en los 20, que es muy diferente a salir en los 30 o en los 40, entonces tiene que evolucionar con el tiempo. Vamos ahora con la segunda, que es el duelo identitario, que también es otra parte del duelo de regresar. Es cuando tú regresas a la casa de tus papás, a la que fue tu habitación de joven, o a ver a tus amigas de juventud, pero es complejo porque tú ya eres otra mujer, tú ya eres otra persona, porque el hecho de haber migrado te convierte, como lo hablábamos en los episodios de identidad, te transformas y tú asumes otras formas de ver la vida con otros lentes que quizás las personas con las que están allá no puedes compartir porque no tienen esos lentes que tú has vivido. Entonces, es una vida en donde tú quedas en un limbo, porque eres demasiado extranjera o demasiado gringa o demasiado europea para ellos, pero sigue siendo una latina. Entonces, hay un donde juega la biculturalidad y donde tenemos que encontrar un equilibrio, pero con el que nos sintamos bien y que no se sienta como una imposición de tengo que ver a mis amigas del colegio porque así es buscarse nuevamente en esa esencia y es encontrar eso que uno puede compartir todavía. Y ahí hay otra cosa y es el hecho que tú llegas también siendo mamá. Y si tus amigas han decidido no tener hijos o tenerlos ya en edades más avanzadas, pues ya no compartimos esa misma visión de la vida frente a muchas cosas, ¿no? Empezando por el optimismo y el pesimismo frente a algunos temas. El hecho de ser mamá, uno automáticamente te da un optimismo hacia la vida y hacia el futuro, pero a mí me ha dado muy duro ver esa forma de ver la vida demasiado negativa. Y para mí ha sido un choque con mis amistades. Sí, porque cuando uno tiene hijos, uno tiene esperanza en un mejor futuro, esperanza en que esas personas van a crecer y van a ser felices y que uno va a ser feliz incluso con ellas, pues es una visión que uno adapta. Entonces yo ya estoy en otro estadio de mi vida, de mi crecimiento como mamá, porque nosotras como madres vamos creciendo con nuestros hijos. Entonces yo ya soy mamá de una adolescente que no tengo las mismas preocupaciones que cuando era una bebé. Es cierto, Entonces todo cambia, vamos creciendo con nuestros hijos. sí, sí, pero si no creces con tus hijos, no creces, no creces. Entonces, vamos con la tercera, que es la que casi nadie nombra, que es el duelo del estatus. Como decíamos, para el imaginario colectivo, es que ella se fue al extranjero, se fue para Europa, para Estados Unidos, para Canadá y le está yendo muy bien porque pues hay fotos que donde se le ve la vida perfecta, triunfó, pero cuando tú regresas a tu casa en cuestión de segundos, estás sentada en el comedor de tus papás y pues vuelves a ser la hija que corrige su mamá. Generalmente eso ocurre. Y tú tienes que guardar silencio, pues por respeto porque es la casa de ellos. Bueno, a menos que estés todavía sin mucha terapia. Sí, total. Y entonces, ¿qué pasa? Que tú te conviertes también en una especie de basurero emocional, porque llegas a absorber y a escuchar todo lo que está sucediendo allá y es complejo. Pues cuando vas con tu esposo, en general, que es un esposo extranjero, pues hay una complejidad mayor porque tienes que ejercer de traductora emocional. Estamos exigiéndole a una mente de este tipo de personas que opera con hechos, con estructura, que se integre y adivine todo el caos emocional que está sucediendo. Y pues nosotros tenemos la capacidad, pero ellos no. Y a veces eso también nos cuesta entender. Claro, claro, totalmente. Y ahí es donde nosotras estamos como un sándwich entre dos mundos, entre dos roles o hasta tres y hasta cuatro roles. Es súper agobiante estar en esa situación de tanta como presión. Entonces, ya como habíamos hablado de lingüista Cummins, que nos dice, los idiomas no compiten entre sí. Quiere decir que si tu hijo o tu hija ya tiene unas competencias lingüísticas adquiridas en su idioma de origen, del lugar en donde reside, esas mismas competencias las puede tener en español, que quiere decir poder preguntar, negociar, expresar emociones, comprender normas sociales. Eso tu hijo ya
lo sabe. Hay que partir de esa base. Las normas sociales las va a entender rápidamente, viendo a los otros. Algo súper sencillo, el hecho que en Colombia decimos a los mayores, sí señor o sí señora. Ese tipo de cosas en otros países latinoamericanos eso no se utiliza, pero nosotros lo utilizamos y entró dentro de nuestra cultura, de decir sí señor, sí señora. Los niños lo van a entender rápidamente porque se van a hacer reprender por un adulto que les dice sí, no, sí señor, ok. Lo que nosotros vamos a trabajar es lo que nos habla este lingüista Stephen Krashen sobre el filtro afectivo. Es esto lo que vamos a trabajar en este viaje, cómo las emociones influyen directamente en la adquisición del idioma. Cuando hay presión, vergüenza o miedo al equivocarse, el filtro afectivo sube y el lenguaje se nos va a bloquear. Y eso es lo que nosotras no queremos. Al principio, los niños necesitan escuchar muchísimo antes de poderse lanzar, sobre todo para los que no tienen una exposición en casa constante, pero pues que eso se trabaja. Ese simple rol de escucha no les va a hacer avanzar en la adquisición del idioma. Cuando estamos en la casa de la tía tomando café, si no hacemos algo para involucrar al niño y desarrollar realmente ese filtro afectivo, tu conversación va a ser simplemente el ruido ambiental que no le va a poner mucha atención. Y sobre todo, si el niño te ve a ti estresada, en un agobio, pues el filtro afectivo se cierra y va a crear el bloqueo. Entonces, ¿aquí qué tenemos que hacer? Bueno, hay 5 cosas para que podamos mejorar estos viajes a nuestros países de origen. Lo primero es modelar sin imponer, que nos vea a nosotras hablando. Yo no sé si a ti te pasa, Gaby, pero a mí me cuesta bastante cuando yo llego el hacer el El switch cambio. completamente de idioma, porque hay cosas que se me vienen automáticamente en francés. Sí, claro, cuando Entonces, uno va a una tienda, cuando uno va a un supermercado, que pues eso es normalmente ahí uno siempre tiene que hablar en la otra lengua. sí, y que instintivamente se te van a salir palabras. Entonces, primero que te vean a ti con un español neutral en situaciones cotidianas. Saludar, pedir algo, agradecer, conversar con la familia, todo esto, el niño lo necesita ver en ti y que vea que es algo vivo y que no es una obligación. Y tratar de no traducir todo, ¿no? O sea, que el niño integre. Ah, perdón. Él es a la cuarta. Entonces, el segundo es prepararse emocionalmente antes de los encuentros con la familia. Todos sabemos a quién vamos a ir a visitar. Sabemos que si el tío es chistosito, que si la tía es canzoncita, lo Crítico. sabemos. Esto se anticipa. Eso les va a bajar muchísimo la ansiedad. Sí, la anticipación siempre es clave, incluso cuando los niños chiquitos, así sea para ir a la escuela, vamos a la escuela, Ujú. vamos caminando, vamos a pasar la calle. La anticipación es la magia, incluso con el esposo. Entonces, el tercero, valida sus emociones sin avergonzarlo ni avergonzarte tú, porque es que eso puede crear un bloqueo en los niños. Si tú ves que se queda callado o responde en el otro idioma, evita frases como, ay, pero tú sí sabes cómo decirlo, a ver, no sea bobito. No, ese tipo de cosas no le ayudan. Podemos decir más bien, listo, yo entiendo que te dé pena, no te preocupes, vamos poquito a poquito, no hay ningún inconveniente. Lo va a recibir muchísimo mejor y sobre todo si tú se lo estás diciendo en español. Evitar al máximo hablarle en el otro idioma a los niños. Claro, la idea es que tú llegas Sí. allá y no se vuelve a hablar el otro idioma. Acompaña sin convertirte en un traductor permanente, porque ese es el gran error que cometemos, que para poderlos integrar, porque nosotras tenemos unas ansias locas de que se integre Hay un filtro que de todas formas que está interrumpiendo ese paso. totalmente. Entonces, dale tiempo al niño que busque sus propias palabras y tú también date ese tiempo a ti de buscar las palabras más sencillas para podérselo explicar, sin necesidad de haciendo traductor. Claro, ahí toca hacer un paréntesis, es el tema de cuando está el esposo. Generalmente el esposo se casó con una persona que habla otro idioma, tiene que hacer el esfuerzo de hablar. Claro, hay muchos esposos que no lo hablan correctamente, pero no importa. Se supone No que de importa. eso es lo que se tiene que hablar justamente antes del viaje. Vamos a una inmersión total, a hacer esa búsqueda de cultura, de apropiación de la cultura para los niños. Así que el esposo también tiene que hacer el esfuerzo de hablar lo máximo en español. Es un acuerdo familiar y todos vamos a hablar en español. Y por último es
celebrarle al niño los intentos no perfectos que va a hacer para comunicarse en español. Decirle, ah, muy bien, mi amor, perfecto, seguimos así. Y si después pasa a su idioma de origen, está muy bien. Pero no nos convirtamos como en esas personas que estamos poniendo el dedo y señalando cada error que comete lingüístico o cultural. Lo va a ir adquiriendo poco a poco. Efectivamente, la interacción de los niños con el nuevo ambiente en el país de nosotras es muy importante, pero también todo esto dependerá de cuál ha sido la organización previa que han hecho los papás, porque eso es lo que también queremos dejarles a ustedes como enseñanza, anécdota después de casi 20 años nosotras de hacer este tipo de viajes. Y es que lo óptimo es que antes de hacer esto, hagan unos acuerdos previos de imaginar cómo va a pasar. Ya sabemos que va a haber posible conflicto, ya sabemos que va a haber dificultad de aterrizaje en la lengua para los niños y para nosotras, y que va a haber incluso posibles encuentros con el esposo, porque para él va a ser complejo entender este sistema y nosotras no nos podemos tampoco poner a la tarea de que el esposo se sienta bien completamente, sino que tenemos que jugar en igualdad de condiciones, así como lo hacemos nosotras haciendo un súper esfuerzo estando en el país de ellos. Ahí es donde entras tú, Gaby, como mediadora. ¿Y cómo podemos hacer aquí nosotras para que esta inmersión familiar sea lo mejor posible para bajar ese estrés que nos va a generar, para no quedarnos en la queja en que mi esposo no me entiende o que mi familia me agobia y podernos preparar mucho mejor? Vamos con lo que yo les digo siempre y es que salimos del victimismo y hacemos un acuerdo. Nos ponemos en posición de equipo con el esposo. En mediación familiar hay un concepto que se llama triangulación. Ese concepto es lo que alguna vez hablábamos también. La familia externa, que puede ser nuestra familia o la de él, en este caso sería la nuestra, y se mete en el sistema de la pareja. Y la mujer se convierte como en el amortiguador de este sistema para que no sufra ninguna de las dos partes. Ahí quedamos atrapados y es una posición para nada buena para la tranquilidad de unas vacaciones en familia, porque tendremos que sostener la pareja, la casa y la familia. La única forma de salir de ahí no es decirle a todo el mundo, entiéndanme, pónganse en mi posición, por favor, es que ustedes no se dan cuenta que yo estoy viajando, que esta no es mi casa, que yo soy mamá. No, nosotras nos ponemos en la posición de guiar, de dar directrices a las personas que nos rodean para que puedan todos saber qué es lo que tienen que hacer y cómo actuar. Cuando tenemos un esposo o un compañero que tiene una mente muy cartesiana, tú no le puedes decir, ay, es que me siento abrumada, no sé qué hacer. Él no va a saber qué hacer, porque abrumación igual japonés, no hay comprensión. Lo que tenemos que dar es parámetros. Entonces, lo que tenemos que hacer es generar 3 puntos claves. Antes del viaje nos sentamos y vamos a definir nuestros 3 puntos para este viaje. Vamos a negociar, en una hojita decimos, primer punto, el aterrizaje. El aterrizaje, querido amor de mi corazón, quiero que sepas que para mí es un choque. Tú tienes que tener claro que es un choque porque, como les acabamos de decir, las lenguas que se juntan, los niños que no duermen, el cambio de horario. Entonces, la idea es que le vamos a solicitar a él, como él no va a tener esa carga emocional que tú sí vas a tener, es decirle, necesito que asumas el 80% de la carga emocional de los niños, porque yo voy a estar en déficit, yo voy a estar al 10% porque estoy escuchando a mi mamá, a mi papá, a mi tía, a mis hermanos, todos. Es una carga fuerte que genera un desgaste. Sí, nos recarga en amor, pero en la emocionalidad que tenemos que transmitir a nuestra familia y el equilibrio, eso nos desajusta. Entonces, las rutinas de sueño, mi amor, las comidas, por favor, tienes que ejercer el 80% de la carga. Eso en primera. El segundo, vamos a estar preparados también para los cuestionamientos. ¿Y tú qué estás trabajando y cuánto estás ganando? Te pregunta la tía. ¿Y cuándo vienes el segundo hijo y no vas a tener un tercero? Bueno, van a haber muchas preguntas que puede que estés preparada, puede que no. Entonces eso tienes que también tenerlo previsto, porque son preguntas que generalmente en el país donde tú estás no te hacen, porque hay otra forma de relacionarse y también porque la gente es curiosa y también es comprensible. No se trata de luchar, de decir, ay, es que la gente no respeta. Sí, no respeta, pero así es el mundo. El mundo estamos en este mundo donde tenemos que aprender a comprender, a manejarnos, a relacionarnos. Y a poner límites también a nuestra familia de origen, sobre todo cuando hablamos de tíos y tías. Sí.
hasta los mismos padres, o sea, a todos. Y dejar de tomarnos las cosas personal, porque generalmente a la gente no le importa tanto lo que tú haces, simplemente es una cuestión, son curiosidades, por no decir chismosidades. Entonces aquí vamos con algo que lo hemos visto en los capítulos con el señor Balsavi, que tiene una escuela sistémica que fue, digamos, de las más importantes en Palo Alto. Entonces ellos dicen, siempre todo comunica algo. Nosotros tenemos que desarrollar también esa intuición de darnos cuenta qué es lo que se está comunicando. Entonces, si nuestra pareja está muy callada, porque claro, probablemente él está abrumado con el español, con los gritos, con la euforia, con la música, a veces podemos ser comprensibles, pero si hay momentos de tensión, si hay momentos en que tú te sientes incómoda, pues él tiene que estar alerta y eso es algo que tiene que dejarse también escrito. De decir, cuando hayas momentos de incomodidad, yo necesito que tú estés ahí, porque si él se queda callado, en silencio, retraído, porque pues es tu familia y yo no me voy a meter, pues de eso no se trata de que somos un equipo. Entonces, no solamente es que hablamos aparte, sino que si acordamos de que los niños se van a acostar a tal hora y tu mamá dice, no, no los acueste tan temprano, déjelos que duerman hasta las 10, pero para ti es importante porque sabes que tus niños se ponen mal si no duermen a las 8 o a las 9, para tú no entrar en conflicto, va a ser tu compañero, tu esposo, el que va a coger al niño y va a llevárselo de forma tranquila y pacífica, y así nadie pues va a poder, digamos, ya tienen que empezar a ver que hay una familia, un bloque construido en el que ustedes funcionan como unidad, ¿sí? Los padres y los niños. Entonces ahí es donde se forja el respeto y los límites no hay que decirlos, sino simplemente se ponen y automáticamente la gente los respeta. Ahí yo quisiera hacer un paréntesis respecto al idioma y al acento, porque a veces nuestros hijos tienen un acento extranjero y hay conversaciones alrededor de los acentos. Tus hijos, cuando sienten ese tipo de comentarios respecto de su acento, lo único que van a hacer es que no se sientan eh, pertenecientes ni acogidos a este nuevo mundo para ellos. Entonces, con el esposo, que hablen sobre esto, ¿no? Cualquier comentario respecto del acento, tienen ustedes que saber qué qué van a decir. Ese es un paréntesis importante para meter en los 3 puntos, que entonces serían 4. Entonces, el primero, recordemos, es el aterrizaje, el momento de fuerte dificultad emocional que el esposo tiene que estar ahí enfrente. El segundo es el escudo de la crianza, que es que el esposo protege las maneras como criamos los niños y él también impone y de forma respetuosa para que todos se den cuenta que somos un sistema que funciona de esta forma. El tercero, como dice Moni, es el que tiene que ponerse la barrera del respeto a los niños y el acento que ellos puedan tener y que no tiene que generar burlas de ningún tipo. Y el cuarto, entonces, sería el oxígeno programado. A mí me ha pasado que, pues, queda uno como amarrado, porque cuando hay niños pequeños, pues, obviamente tú no es la facilidad de busco a la niñera o busco al jardín, o es mucho más complejo porque no tenemos tampoco esa logística. A veces se puede, yo tengo amigas que han llegado y meten al niño en el jardín y es súper bien, que este año lo voy a intentar. Pero si no, pues, hay una carga muy fuerte emocional. Entonces, ¿qué se puede agendar en el calendario previamente con tu esposo? O incluso si es posible con tu familia también, pero lo importante es la organización con tu esposo, es que a la semana, si tú vas a durar más de un mes o 2 meses, como a veces es mi caso, por lo menos un día a la semana tú te tienes que ir 4 horas a respirar de tu familia, tu mamá, de tu papá, de tus hijos, de tu esposo, y tu compañero se queda con los niños gerenciando y organizando actividades que, pues, él también puede entrar ahí a Google y en buscar actividades y hacer con los niños, y él es una persona capaz. Si no sabe muy bien español, pues, entonces de cerquita hay un parque, hay muchas opciones, no se tiene que Claro. limitar a infantilizar, porque también caemos en esa infantilización de, no, es que él no es de acá, yo lo tengo que acompañar y él no es un niño, él es un adulto muy responsable que puede hacerlo. Lo que pasa es que como facilitamos las cosas demasiado, pues ellos aprovechan. Y yo creo también que nosotras a veces tenemos miedo de lo que les pueda pasar, pues porque también son sociedades diferentes, más delincuencia en la calle y todo eso, entonces tenemos como una especie de miedo infundado, sí, pero estamos infantilizando, como tú dices, a este hombre que es completamente capaz de darse cuenta que hay lugares en donde no debe ir. No es que porque él no sea de aquí, entonces tenemos nosotros toda la responsabilidad, de ninguna manera. Y ser conscientes, pues, que eso es una huella de nuestra cultura que nos ha dejado, pues, muchas veces hijas de madres, que se encargan de todo y que asumimos nosotras como un rol definitorio. También ser consciente que eso culturalmente es lo que se nos ha enseñado, de que tenemos que responder por la familia y por los esposos o por los padres incluso. Pues por eso es que ocurre, pues, desafortunadamente mucha infantilización de los compañeros. Yo quisiera
volver un poquito a lo que tú dijiste al principio de tus amigas que hacen esto de inscribir a los niños en un jardín infantil. Ese es uno de los otros consejos que podríamos darle a las madres en este viaje que van a emprender este verano, es que realmente busquen esos momentos de sociabilización. No necesariamente tiene que ser un jardín infantil, pueden ser unas clases de natación, pueden ser unas clases de tenis, puede ser algo en donde el niño esté en otro aspecto social, que sea completamente diferente, que es un niño como cualquier otro y que tiene que relacionarse con otros niños de su edad. Eso es oro para la adquisición lingüística, más que el hecho de pisar el país y de pensar que con eso ya fue suficiente. Para que se den cuenta que otros niños que también hablan español. En realidad que ni siquiera necesitan comunicarse súper bien para poder jugar, porque el idioma universal del juego de un niño va mucho más allá de las palabras. Así es. Entonces, no tener miedo a ceder el control. Es muy importante. Así estemos en el país que no es donde ellos viven. Tú tuviste que resolver mil cosas en el país donde viven. Él resuelve también de donde estamos. Recalcamos esto último, que es que ese espacio en donde papá se queda solo con los niños resolviendo en un entorno que no es el suyo, esa es la verdadera inmersión cultural y lingüística para tus hijos y para tu esposo. Ahí vemos que el papá se empodera, que lo ven resolver y que tú regulas tu sistema nervioso. Todos ganamos. Y sobre todo también, pues que eso le ayuda también para el desarrollo cognitivo de tu niño, de tu hijo, pues porque entonces ve que hay un papá también que resuelve, que no todo recae en la responsabilidad de mamá. Si estén en el país de la mamá, porque pues esa es la excusa y no hay excusa, porque ellos son capaces de viajar a otros países. Esto no te va a hacer mala madre, no te va a hacer una estratega manipuladora, al contrario, te va a hacer alguien que va a trabajar por la ecología familiar, porque ustedes tengan una buena relación, porque todo cuando se hace con previsión es mucho más fácil cuando se desarrolla. Entonces, la pregunta que les dejamos hoy para ustedes, mujeres migrantes que están armando para irse a donde sus familias, así sea unas semanas o unos meses, es, ¿van a subirse a este avión nuevamente improvisando para regresar otra vez agotadas y sin energía emocional y sin energía física? ¿O van a sentarse en su casa a negociar un acuerdo estratégico con su esposo e incluso con su familia de origen, si es que lo creen necesario, donde ustedes tengan claro, para que ustedes disfruten de unas vacaciones placenteras y puedan pasar todos estos duelos que son imposibles de no pasar, pero de la manera menos violenta posible? Así es. No se trata de aprovechar las vacaciones para obligar a tus hijos a que hablen español. Se trata de crear experiencias vivas en donde descubran el español y también que el español es un lugar al que pertenecen, en donde se puede jugar, reír, abrazar, llorar, todo, que no solamente es el idioma de mamá. Y si se van a sentar hoy a negociar con su esposo o con su familia de origen, cuéntenoslo en los comentarios cuál de estas 3 o 4 cláusulas les cuesta más. Y nos vemos en Bicultural Podcast la próxima semana. Perfecto. Entonces, vamos a tomar todos el control de este viaje, que tengan unos buenos acuerdos con sus esposos y sus familias y que disfruten. Y unas Un felices abrazo a todos. vacaciones. Chao.